Hola, buenas. Venimos a presentar el deck profile del regional de Madrid de Gundam, que ha quedado segundo. Está muy chulo el trofeo, como se puede ver. Y esta es la versión de Char del top 32, muy bonito también. Viene con los tokens por dentro. Bueno, sin más, vamos a tratar un poco cómo va el mazo. Para empezar, jugamos 4 copias del Shining Gundam. Es una unidad básica 2-2. Como todos sabéis, se han cortado a que solo puedas jugar una unidad básica de este estilo. Nos interesa jugarla porque es un bicho de drop bajo que te permite agredir los primeros turnos, ya sea poniéndole un piloto o un command de los que luego veremos. Y sinergiza muy bien con el mazo, ya que quieres tenerlos tanto para agredir como en el trash de una forma rápida, y es una carta bastante útil. Luego tenemos el Maxter, que también lo jugamos a 4. Esto es el core del mazo para los tradeos, una carta muy importante. Se juega junto a su command que nos permite reducir el ataque de los bichos, y una vez mata a una unidad nos permite mirar el top y coger un command del arquetipo. Una carta muy necesaria, entra muy rápido y nos sirve para poder empezar los primeros turnos. Después tenemos la estrella del mazo, el Rising Gundam. Este bicho de aquí nos permite pairear con casi cualquier cosa con cualquier cosa del arquetipo, y es súper importante porque es nuestra forma de girar bichos y tradear en mesa. Por stats está bastante bien y llega de buen alcance a los números necesarios para romper las bases de 6 con los pilotos buenos. Así que el must-have del mazo y prácticamente la mejor unidad. Después tenemos al LR del protagonista, el Shining Gundam LR. Esto nos permite, cuando lo jugamos, quitarnos los bichos del arquetipo del trash y recuperar un command de los que usaremos. Es bastante interesante. Luego su mecánica de ataque nos reendereza los recursos, por lo cual nos permite turnos en nivel 4 muy explosivos, muy locos, y sinergiza muy bien con todo el core. Es muy necesario porque su piloto nos permite profundizar en el deck y hacer tradeos eficientes de early, porque activa los comandos. Así que esto es otro de los indispensables del mazo. En el core de bichos, el que nos permite acabar todas las partidas a 4, el Master Gundam. Esto es el mejor bicho de late que puedes jugar en este deck. Es increíble. O sea, lo de que pueda romper bases y pegar de 7 y hacer 1.000.000 de daños Esta carta hace que tengan que hacer jugadas subóptimas y jugadas a round y tener que pegar y establecer mesas que no son buenas, y remonta unas partidas que da gusto. Es, sin lugar a duda, uno de los mejores bichos que puedes jugar en el formato. Por último, la Tech, que me ha comprado varias partidas en este regional y que me ha gustado mucho, el Dragon Gundam. Parece muy simplón, no lo está jugando mucha gente, pero entra muy bien en la curva de subida con estos dos,
o en un turno en el que hayas jugado después del Rising y el Maxter. Y puedes jugarlo al lado con un Shining Gundam y hacer un overflowing o un command para poder seguir puniseando la mesa. Una vez está en juego, te permite tradeos muy eficientes siguiendo la presión a vidas. Y la verdad, me ha comprado varias de las partidas del regional porque varios de los mazos agro no pueden lidiar bien con él, y cuando solo te abren los bichos, tú sigues yendo a cara y se los vas matando de una forma común. Luego tenemos los pilotos que jugamos en el mazo, que son los Master Asia. Estos solo pairean con el Rising y el Master Gundam, pero te permiten un paireo bastante decente porque es un +2/+2. Con el Maxter llegas a números de 5, bueno, con casi cualquier bicho llegas a números buenos para romper bases. Luego la mecánica que tiene de poder hacer un tiro de 2 si has activado una acción es bastante buena. Y la peculiaridad de su burst también me ha permitido ganar alguna partida hoy. Y eso de que se pueda jugar como un bicho saliendo de vidas rompe mucho los números de la gente y condiciona las partidas en gran medida. Por último, como pilotos como tal, tenemos a Dokkan, tenemos también a 4. La carta que hace que la mecánica del deck vaya loca. Te permite un filtro desde un turno muy temprano. Y aparte de filtrar, si descartas un command del arquetipo, lo puedes activar, lo cual te permite hacer jugadas muy locas. En turno de haber jugado en el nivel 3 esto y en el nivel 4 esto, puedes jugar un Dokkan que te roba una carta, te descarta el command de su arquetipo, que luego voy a traer ya por aquí, y te permite hacer un turno de tradear un bicho de fuerza y culo 4 e incluso pegar un ataque y abrir base, mientras luego te buscará entre las 4 primeras a ver si encuentra otro comando. La verdad es que estas jugadas son muy muy duras y ganas una ventaja de mesa muy grande. Luego al otro tiene que lidiar con dos bichos que es un 4-3 y un 6-4, que ya está metiendo en presión, más luego todo lo que venga. Y en el proceso no has perdido prácticamente muchas cartas. Luego tenemos los commands importantes para el early, que son los commands de robar. El nuevo command, que es casi como un overflowing, y el overflowing, que jugarlos a 4 porque te dan mucha consistencia. Muchas partidas, tus primeros turnos son filtrar incluso bichos pequeños, los puedes filtrar para luego coger un Shining Gundam, hacer que sea bueno, los commands que vas a jugar, o prepararte una mano para al late poder llegar a un Master con Asia, o incluso Master con el Rising para presionar en el level 6. La verdad es que son muy necesarios y te permiten filear bien el cementerio para que el Shining y el Master puedan tener como fuelle para luego funcionar. Mi decisión de commands para el core de MF han sido estos. Vamos a ir paso por paso explicando. Esto es indispensable, son
la mecánica de ping de este mazo que te permite hacer tradeos muy buenos y controlar el agro que te jueguen en early. Sin más, eso es increíble. Por 1 hacer 2 daños. Cuando sale de trigger activa igual. Y si tienes el bicho estrella del mazo, te permite robar carta. O sea, no pierdes valor. Te permite profundizar para luego encontrar lo que necesites. Y te permite que un tradeo de un bicho bajito contra un bicho gordo sea eficiente. Aparte que la jugada con Master son 4 daños, que es matar casi cualquier blocker promedio del formato, menos el Silver Ballet y poco más. Luego tenemos el Shiny Finger, la carta que la jugamos solo a 2 porque si bien es cierto que está bien, no quieres verte en exceso porque es una carta que se piquea bastante. Es un buen filler de descarte de early para luego recogerlo cuando lo necesites con un Shining o para incluso quemarlo con el Master. Te permite tradeos muy eficientes porque el Shining con el Dokkan y con un Shiny Finger ya es un golpe de 5 con First Strike, lo cual hace que los tradeos sean súper... Además, de súper eficientes que lo puedes activar en Action después de enderezar del down, o sea, el recurso con el que has pegado. Las jugadas son muy locas. Y por último tenemos el reductor de 2 de ataque, que dura todo el turno, por eso solo es main, pero con su bicho lo puedes estar reusando cada vez que pegas. Pairea sobre el bicho que gira, por lo cual puedes reducir paireando sobre él y girar para hacer un tradeo, lo cual hace que sea bueno. Y incluso te permite hacer jugadas muy agresivas de tener un 2-2 en turnos bajos y jugarlo sobre eso para poder abrir base o para tradear un bicho pequeñito. O sea, si has abierto de 2 de estos y el otro te ha pegado a base, puedes usar el command, ponérselo a 1, tradearlo con el 2-2 y luego pegarle y abrirle base. Y ya tienes una ventaja de mesa desde early, con 2 bichos que van a estar ahí dando por culo. Y la verdad es que el command casi que más brilla. También el Shining nos permite activarlo sobre los 2, el pequeñito y el mediano. Luego hay un grande que no estoy jugando porque no me convence mucho, pero la verdad es que es muy buen deck. O sea, es muy buen command, funciona bastante bien. Permite evitar que te hagan letals a veces y lo bueno de su burst es que te va a la mano, no pierdes la carta, entonces tienes pues eso, otro trade de poder girar algo antes de ir para girarle un blocker y seguir agrediendo o castigarle luego con los bichos que reducen ataque y que quieren buscarnos estos commands. Y por último, el core de 3 bases de Argama. No estoy jugando las del arquetipo porque, entre otras cosas, todo el meta ha hecho que se tenga que jugar round de que no te rompan la base de una forma fácil. Y esto en el mirror es muy importante porque el Master te puede castigar muchas jugadas y si tienes una Argama puesta no puede hacerte el doble check como lo hace. Y es también muy bueno como cosa contra otro mazo que es Londobel, que se está jugando bastante, muy popular. Y evita que te hagan el doble ataque porque no va a chequearte nada si está esto en juego. Entonces tienen que ir a romper la base, solo tradean a un bicho y lo único que pierdes es la base en ese proceso. Entonces tú luego le puedes castigar con un Master o con doble tiro y un bicho. Cosas así hacen que esta base sea un must have y haya que jugarla, al menos en cómo está el meta ahora.
esto es todo sobre el deck profile que he usado para quedar segundo. La verdad es que muy contento con el rendimiento del deck. Creo que si tuviera que jugar un regional mañana, jugaría las mismas 50 cartas. La verdad es que me ha gustado bastante. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis saber más sobre el equipo, aquí os dejamos nuestras redes y nuestro Discord. Uníos para formar parte de esta comunidad.